ácido que va del retro. Y obviamente esto será un síntoma de esa sensación de fuego, de quemazón, de infernal, producido por el reflujo. Pero el reflujo está es normal. Tiene hijos, tiene sobrinos, intentando por eso uno se agacha y con mucha soda, o qué sé yo, o después de dos submarinos, obviamente, que tienen reflujo, o la presión gástrica, pero eso es episódico, ocasional. Pero cuando este reflujo se hace permanente, repetitivo, ya me daña la glucosa, me produce una esofagitis por reflujo. A eso que llamamos nosotros enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando ya produce síntomas de manera repetitiva. Así que ahí estamos hablando de una enfermedad, no de un hecho estacional que hasta podría ser fisiológico, como es simplemente un reflujo. Vemos que en el esófago, en esta parte, en esta zona del esófago inferior, pues tenemos una zona de transición. La parte de la mucosa gástrica con un epitelio cilíndrico, productor de ácido clorhídrico, fundamentalmente, y un epitelio escamoso que es el esófago, y lo divide este serrucho o línea dentada para separar esto de acá, esto de acá por acá, esto acá. Y el esfínter esofágico está en esta zona, en la parte ocular. Y ya sé que esto es anatómico, porque esto es diafragma. Eso quiere decir que esta válvula debe estar en posición intraabdominal. Eso es muy importante desde el punto de vista. Y van a ver que los endoscopistas, cuando hacen endoscopía, le dicen línea dentada a 32 centímetros de la arcada dentaria. ¿Cuánto mide? Para saber si está corto o si está largo, ¿no? El esófago es cortito y está en posición muy alta, puede generar temas de presiones diferenciadas de tórax respecto al cuerpo. Ahora bien, si nosotros vemos este reflujo como una cosa normal, decimos en las primeras veces que conversábamos sobre el esófago, que una vez el esófago limpia y hace el aclaramiento, el esfínter se cierra y no deja pasar nada. Pero cuando pasa de abajo para arriba el contenido gástrico, es cuando me va a producir el daño en esta zona de la mucosa. Entonces esa repetición de esa injuria dada en el esófago me va a ocasionar el problema. Para entenderlo mejor, tenemos
correctamente, entender que esto es así. La arranca con sus ligamentos. Tenemos una bomba esofágica. Ya no hablamos simplemente de un tubo o de una bomba, entendíamos que es una bomba que va a llevar el bolo, que tiene que pasar por una válvula, que es el esfínter esofágico inferior, para llegar a un reservorio gástrico. Entonces, tenemos que recordar un poquito de la fisiología, que dijimos que cómo tragamos, cómo limpia, y liga en el estómago, realmente comienza el lavarropa, ¿no? A dar vueltas, y vueltas de aquí para allá, de allá para acá, haciendo una mezcla con el jugo gástrico, las enzimas gástricas, y eso se queda ahí, ¿no? Hasta que comienza a pasarlo al duodeno, ¿no? A través del píloro, abre el píloro y comienza a vaciar el estómago para que se absorban los nutrientes en el intestino, y capture las toxinas y los sales biliares, pero mientras tanto en el estómago. Y si uno se pone a pensar en su estómago, aquí la mitad se uno intermitente y obviamente su estómago está, después de 12 horas está pegada una pared a la otra, silbando. Pero ese mismo estómago en un churrasquete con 400, 500 gramos de carne, con 200 gramos de yuca, no sé cuántas, 200 gramos de arroz y unas 5 cervezas, más o menos. Y no porque usted le meta mucho, va a abrir el píloro y se va a salir todo, ¿no? Lo tiene que mezclar. Entonces, los tres intervienen en este proceso, ¿no? Y cada cual juega un rol importante dentro de la fisiopatología. Entonces, ¿cómo interviene el esófago en esto? ¿Quiénes van a actuar sobre el esófago para que lo que come se vaya, no vuelva? Uno de los principales componentes de ese tema estamos sujetos a la gravedad. Si usted está comiendo de pie o sentado, va a ir bien. Comen echado, vamos, es diferente. No quiero digo que sea peor, pero va a ser diferente, porque ella está sometiendo a otra presión. Tiene que luchar, además de su propulsión normal, luchar contra la gravedad, ¿no? Y si encima se aprieta, y si encima hace ejercicio o se levanta, o se agacha en plena comida después de comer, le estoy dando más chance a la gravedad para que haga correcto. Es un tema muy importante, ¿no? El tema de la gravedad, porque tenemos que ayudarle al esófago que haga su trabajo de bomba. Segundo, que si no hace su buen trabajo, ya sabíamos, del aclaramiento, o sea, su limpieza de la mucosa esofágica y la secreción de esas mucoproteínas protectoras de su mucosa para limpiar
Si no hace buen su trabajo, lo voy a dejar desprovisto de capas protectoras de la mucosa, que entonces más susceptibles a ser dañadas por lo que vaya a refluir, ¿no? Si tengo buena protección, si refluye, no importa, yo aguanto, estoy con una capita protectora. Esta válvula necesita ser competente. Cuando incompetente, el esfínter esofágico inferior dice que debe medir 3 centímetros. Y de estos 3, al menos 1 en posición intraabdominal. Que de los 3, al menos 1 tiene que estar por debajo del diafragma. Y tiene que mantener una presión basal. Vamos a ver cómo son las presiones basales, de cuánto en milímetros de mercurio en reposo, para que no... ¿Ok? Entonces, las condiciones del esfínter para que sea competente debe cumplir tamaño, localización y presión. El músculo, debe tener un tono, una presión basal que impide, que tiene que ser mayor que la del estómago, para que impida que el estómago le suba para arriba de cierto tono. Está muy soft, como lo va a decir toda vez. Pero sabe que esto juega. Por ejemplo, un eructo, que es la salida de aire del estómago. ¿Cómo sale? Por presión. La presión del aire en el estómago supera la presión. Y hace un mal peristaltismo y lo abre, que se quite, que salga, que lo vuelve a cerrar. Entonces, ese tonito de base debe ser lo suficiente como para mantenerlo al esófago libre del reflujo gástrico. Que no esté aflojado. No tan apretado como la galaxia, pero con un tono suficiente como mantenerlo cerrado. Y el reservorio también es importante, ya hablamos, por ejemplo, el tema del volumen. Volumen es un tema importante. A mayor cantidad de comida, ¿no?, aumenta la presión. Por lo tanto, este reservorio, el volumen, genera un aumento de la presión dentro del estómago. Y si esa presión dentro del estómago supera la presión del esfínter, pues lo va a vencer y va a pasar para arriba, ¿no? Entonces es importante ese volumen. Mientras más dragón soy, más grande mi estómago, ¿no? Más volumen le entra. Pero también ese con poco volumen puede tener mucha presión. Por ejemplo, consumo de bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas. Eso generan un montón de aire y ese aire hace presión, ¿no? Con poco alimento, pero poco volumen, alta presión. O alimentos que generan mucho gas, ¿no? Maíz, frijoles, ¿no?, porotos, garbanzos, eso genera.
volumen, presión. Grasa. ¿Qué pasa con el alimento graso? Es como usted lava su camisa en una lavadora. Tiene su timer para lavar su camisa. Para lavar su jean tiene otra forma de lavar jean, necesita más cantidad de agua, más tiempo, más detergente. Dura más el proceso porque está más sucio. Entonces la grasa necesita mucho más tiempo en el estómago de licuarla, de hacer su mezcla antes de pasársela al duodeno. Por lo tanto, las comidas con grasa están más tiempo en el estómago. Entonces, eso hace que el volumen se mantenga mucho tiempo dentro del estómago, aumentando la presión y la probabilidad, obviamente, del reflujo. Y la otra cosa del reservorio gástrico, aparte del volumen, es la calidad del posible líquido que refluya. O sea, si soy un hipersecretor, si mi estómago es muy ácido, pues el daño que voy a hacer arriba va a ser mucho más grande. En pacientes que se los ve, en el caso del paciente que presentaron, gastritis erosiva antral y 2 úlceras duodenales, ese tipo de hipersecretor, recontra hipersecretor. Entonces, hay que tener cuidado con esos pacientes porque ahí está el tema, ¿no? Y vamos a ver, ya vamos haciendo aquí qué cosas, sobre qué podemos intervenir. Tengo que intervenir sobre la bomba, tengo que intervenir sobre la válvula también, sobre el contenido y el estómago también. Sobre esto tengo que intervenir después para poderlo entender en su patología como estos. Entonces, aquí en la bomba, la gravedad, el aclaramiento, aquí la posición, y aquí podemos poner un capítulo aparte que lo vamos a ver posteriormente cuando decimos en la posición, y aquí podemos tener una hernia y hiato. Hernia y hiato, esa válvula está de posición torácica, no abdominal. Y eso ya condiciona anatómicamente que va a haber reflujo síntoma, porque está sometido a las presiones torácicas, no a las presiones abdominales. No tiene presión esa válvula, no maneja presión. ¿Las personas que someten a cirugía son más propensas a eso? ¿Qué cirugía? La manga gástrica, por ejemplo. La paciente que tiene manga gástrica, la manga gástrica lo que hace es reducir el volumen y el reservorio gástrico a casi nada. No tiene que reducir. O sea, no significa que Cuando de reducción, no de volumen. Pero tampoco puede quitar la secreción ácida, un poco, porque va a quedar toda la cantidad, es poquita cantidad, poco reflujo, poca cantidad de ácido. a no ser que aumente, o sea, si ellos aumentan el volumen igual comiendo harto, no pasa. En el tiempo largo recuperan su estómago otra vez y pues vuelven a lo mismo que tenían antes. De cualquier manera, antes de hacer una manga gástrica uno tiene que saber cómo está ese esfínter. Si está bien, buena presión, mala presión, para ver si hay que hacerle un antirreflujo, para que no tenga reflujo. Entonces, ¿qué dice? Incompetencia del sistema inferior, lo acabamos de decir, el esófago, la gravedad, la motora, el aclaramiento, el hernia y hiato, y el estómago, el aumento de la presión, disminución del vaciamiento y aumento de la secreción. Otro factor de poca importancia. Entonces ahí, aquí resumimos estas tres. La bomba tiene que funcionar, pero esa tiene que funcionar
válvula, la presión, la longitud 3, posición 1. Funciona la presión. Si yo pongo un electrodo en una sondita, mido la presión, válvula intra, tengo que tener al menos 6 milímetros de mercurio de tono basal del vidrio. Es el tono basal. 6. Nada. Es bajito. Y otra cosa que me va a medir es cuánto hay. La longitud. Es muy chiquitita. Menos de 2. Tenemos 3 de medir. Si viene menos de 2, no vamos a operar. Y la localización. Si 1 centímetro no está dentro del abdomen, también no va a operar. A eso se declara esfínter esofágico inferior incompetente. Baja presión, longitud menor a 2 y localización menor a 1 intraabdominal. Son los tres criterios que vamos a decir para tener un esfínter esofágico incompetente. Obviamente que si si es incompetente el esfínter, al subir el cubo gástrico hacia el esófago, me va a provocar el síntoma cardinal, que es la pirosis. Ese ardor retroesternal y que se repite en el tiempo y se puede ir agravando no solamente con la pirosis, sino con la, en este caso ya sí, la regurgitación, sobre todo cuando me agacho, terminé de comer, me quiero agachar a ponerme los zapatos y se vino todo. Y la característica que tiene ese microsostenido es ácido, quema. Como en la noche a dormir salimos, ¿qué hacemos? Igualamos la presión. ¿Qué le estamos haciendo? Favoreciendo a la gravedad que juegue en contra de este esfínter. Y en la noche es cuando más reflujo pueden haber y se agrava con los síntomas respiratorios. Porque ese líquido gástrico va a ir, va a quemar cuerdas vocales, va a provocar una tos intensa, paroxística, de ahogo, prácticamente medianoche, 12 de la mañana. Se me quemó toda la garganta. Puede terminar ronco, con disfonías, con lesiones de cuerdas vocales o irritación del jugo gástrico que le va a quemar. Su laringe. Entonces los síntomas de la pirosis y los procesos respiratorios
respiratorio agudo vegetativo, no se caracteriza a esta enfermedad por futura. Y aunque siempre, esto está en todos los libros, ponen, además de lo que les dije, puede haber dolor y puede haber disfagia. Y sí, a veces nos confundimos y decimos que el reflujo tiene disfagia. ¿Por qué? Porque estaba ahí en la diapositiva y no la aprendí en memoria y ahí estaba y con negrita. Dejó de mochila para comer todo. Así está. Sin embargo, ¿cuándo va a aparecer disfagia? Lo daño, me curo. Lo daño, me curo. ¿Cómo me curo? En cicatriz, con fibrosis. Más lo daño, más fibrosis. Más lo daño, más fibrosis. Más lo daño, más fibrosis. Una complicación crónica es una estenosis por fibrosis. Y eso es una disfagia de qué tipo? Mecánica. Ahí vamos a tener siempre una disfagia mecánica, una complicación, ¿no? Grado 4 de 1. Pero está en moda. ¿La de qué? La de qué. Claro, la disfagia es un síntoma crónico de complicación, ¿no? Por oclusión de un síntoma tardío. Pero no lo voy a buscar al comienzo, nunca, porque es todo lo contrario. Al comienzo pasa y se vuelve a ir para atrás otra vez porque no me gusta. Cuando ya se hizo estenosis por cicatriz, siempre. Pero mientras tanto es importante fibrosis, regurgitación y síntomas limitados. Esos tres son los que marcan. Pero esta es purificación, no pseudo. Esta es ácida. En mi tubo gástrico. No es alimento retenido. Al hacer la anamnesis es muy clara, ¿no? Ya. Tiene reflujo, tiene acidez, tiene pirosis. Hasta un alumno de cuarto año de la Católica puede diagnosticarlo, que es una pirosis. Han pasado semiologías, ¿o no? Digamos. Y ahí yo, bueno, no puedo tocar el esófago, no puedo mirar. No puedo mirarlo, tengo que mirarlo. Tengo que verlo. Y aquí viene otra de las grandes controversias. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? Primero, como todo, pecho frío. La pirosis, la regurgitación, los síntomas respiratorios. Ok. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos que buscar evidencia. Tenemos que buscar evidencia. ¿Qué evidencia vamos a buscar? ¿Ah? ¿Qué gastritis? Si el reflujo, ¿qué me produce? ¿Gastritis? ¿Qué me produce el reflujo? ¿Qué me produce el reflujo? ¿Hacia dónde se va el reflujo? Hacia el esófago. Esofagitis, entonces, no gastritis. Esofagitis. Tengo que buscar evidencia. ¿Cuál es la esofagitis? El daño que me está haciendo el jugo gástrico es esofagitis.
Pero ¿qué me falta diagnosticar? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Qué estamos viendo? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué tenemos que evidenciar? El reflujo. Medio obvio, ¿no? El reflujo. Tenemos que evidenciar el reflujo. Y también tenemos que evidenciar el daño. Entonces, si yo quiero hacer, ¿cómo hago el diagnóstico de reflujo? Tengo que ver eso. ¿Cómo yo busco evidencia del reflujo? ¿Qué estudio? ¿Qué me muestra? ¿Qué me va a ver la endoscopía? La endoscopía que va a entrar y va a mirar qué. ¿Cómo está la mucosa? Entonces, ¿qué va a hacer la endoscopía? Me va a evidenciar daño, no reflujo, daño. Me evidencia el daño causado por reflujo, pero no me evidencia el reflujo. ¿No? Digo que llega el plomero a su casa y le dice, ah, sí, hemos hecho una evaluación, aquí hay humedad en esta pared, está ampollada enterita. ¿No? Hay humedad, sí, superaste por la noticia. ¿Y de dónde? Ah, tengo que ver, pues tengo que picar, tengo que ver cuál es la cañería que está rota, de dónde sí, como lo que estoy viendo es el daño. Entonces, la endoscopía me evidencia daño. Y ahorita vamos a ver que cuando entre el endoscopista no solamente va a decir, ah, hay daño, no, me va a decir esofagitis, tengo criterio Sagor y Miller, y va a decir grado 1, 2, 3. Tengo la clasificación de Los Ángeles, ahorita vamos a ver, y esto es grado A, B, C, D. Y también vamos a hacer clasificación de Hill, por si hay hiato, hernia de hiato también. O sea, el endoscopista va a dar mucha información. Pero me estoy dando información del daño. Incluye las complicaciones también. Ejemplo, un esófago de Barrett. Ejemplo, una estenosis cicatrizal, una úlcera esofágica. Entonces la endoscopía está más enfocada al daño. ¿Qué hacemos con él? Una pH-metría. pH. ¿Cómo le realizaríamos el daño de una pH-metría? Vamos a decir que está alto. Alto. Ácido, ¿eh? Ah, pH alto, pH alto. No. Que encuentre ácido en el esófago. Sí. Una golondrina no se verá, ¿no? Ahora, si hago una pH-metría y voy a medir 24 horas ese esófago y voy a ver en 24 horas cuántas veces ha tenido pH ácido ese esófago. La última que hice, una pobre amiga tenía el 89% del tiempo, las 24 horas, su esófago estaba ácido. Casi el 90% del tiempo. Prácticamente permanente. O sea, esa gente, tome lo que tome, haga lo que haga, no se va a librar.
Puede acabarse la farmacia entera de omeprazol. O sea, el pH, la presencia reiterativa de un pH ácido en el esófago en monitoreo 24 horas me hace diagnóstico de reflujo, porque no debería ser ácido, solo debería ser alcalino. ¿Qué más? Una manometría. ¿Qué hago un médico con manometría? Vamos a ver la presión basal y las presiones radiales. Cómo abre, cómo cierra, cómo se mantiene el espacio. También se ponen juntos manometría con pH-metría. Se ve el peristaltismo, cómo hace su limpieza del esófago, cómo se mueve, cómo abre, cómo cierra, cuánto de presión mantiene. Que se rinde presión basal tiene 5, 4. Lo que haga es el tazón, no hay nada que hacerle, hay que cerrarlo. No pasa nada. Entonces, la pH-metría, la manometría, ¿verdad? Porque dijimos que era incompetente cuando teníamos los 3 elementos, ¿no? Tamaño, o sea, longitud, posición y presión. Y si con esto tengo la presión, ya puedo decir que es incompetente. Con las mediciones, voy a ver cómo abre y no cierra bien. ¿Qué? Como evidencia más reflujo. Estos son evidencias de reflujo, estos son evidencias de daño. Dos cosas. La gama sí se hace. El problema es que no hay en muchos lugares, cara, pero básicamente si lo doy a tomar líquido, uno tiene que entender cómo es la gamografía, ¿no? La gamografía utiliza un radiofármaco que genera isótopos que son captados por una cámara gamma. Entonces, si le doy a tomar un radiofármaco, yo después le paso la cámara y debería estar todo en el estómago y ya pasando por el otro lado. Pero si cuando lo estoy presente ahí veo que se sube. Esta es una evidencia fantástica del reflujo, porque estoy viendo el tubo como se sube para arriba el isótopo. Ese es el reflujo, pero ese no hay duda del reflujo. Y además, muchas veces hemos hecho diagnósticos de pacientes, los neumólogos, los alergólogos, los pacientes que tienen su asma, su bronquitis, y no hay evidencia de alergia, y dije, los deben estar normales. Pues le pillamos el isótopo lugares pulmonares al día siguiente, después de haberle dado una noche con el radiofármaco, venga mañana en la mañana, y le pillamos allá en el pulmón. Señal de que, pero con que aspiró en la noche y apenas hizo por allá. Eso le produce
Síntoma respiratorio. La radiología se le dice, ah, sí, se puede hacer. Antes se hacía mucho. Pero fíjese que tengo que dejar de tomar el bario, ¿no? El bario es muy pesado, no va a descubrir. Entonces, ¿qué pasaba? Lo echaban a la mesa y lo puliparaban, ¿no? Parece que se bajaba, obviamente, pues, ¿no? O sea, sí, güey, ahí ya nadie lo cuenta como murciélago, pues, ¿no? Para que se vea el reflujo. Pero ¿qué puedo ver? A lo mejor es mi riato. Sí, pero ya lo vio la endoscopista, digamos, mejor todavía que vos. Y lo vio todavía, ¿no? Entonces la radiografía es muy pobre. El varitado no se usa con diagnóstico de reflujo, definitivamente. Entonces, sí, realmente estos dos métodos que yo tengo, que vemos en este cuadro, vemos que la radiología es muy pobre. A ver algo. Ah, pero la endoscopía es muy buena para ver el daño. Pobre para ver el flujo. La manometría es buena. Pero la mesimetría es mucho mejor para ver el diagnóstico, pero no para ver el daño. Y la gama para el flujo, el daño. Por eso siempre uno cuando dice método de diagnóstico para evidenciar qué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué busca? ¿Está claro esto? Generalmente aquí nos quedamos. Porque al final de cuentas, si yo tengo reflujo, voy a ver el daño. O sea, lo veo el jugador de fútbol de Zaragoza como lo hinchado así, y después veo el cuyetano que lo tira arquero, ya no, ya para sancionarlo, se da para botarlo, ¿no? Pero ese ha sido un golpe, pues, ¿no? O sea, es como bola con un partido que te ha pegado, o sea, no necesitas el bar para ver si huele puñete, patada, pero fue un golpe. Nada. O sea, yo entiendo tu punto, ¿ya? Pero yo prefiero, me va a dar información de endoscopía del diagnóstico de esofagitis, porque al final de cuentas la enfermedad se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo que produce es una esofagitis por reflujo. Y lo que yo quiero valorar y curar es la esofagitis, fundamentalmente. ¿No? Ahorita vamos a ver qué es lo que yo quiero lograr. Entonces la endoscopía va a decir si hay esofagitis, me la va a clasificar y me la va a poner bien, para esta, para este otro. Si yo la tuviera libre de disponibilidad en un hospital público que me siento que le cuesta pesos, yo obviamente que les haría todo, que así me y van a meter, lo que cuesta $500. Y tampoco, en algunos casos, uno que tenga duda que si se opera o no se opera, para tener datos más precisos, pudiera ser. Pero si no, me quedé lo que después de decir si es una hernia, si no es una hernia, qué grado es, y para hacer el seguimiento de lo que me lo están mirando todo el tiempo, porque el daño es lo que causa el síntoma. A medida que va curando, va desapareciendo el esofagitis, los síntomas van desapareciendo. Y eso es lo que busca el paciente. Vivir tranquilo, sin virosis, sin reflujo. No a todos se les hace. ¿Qué muestra acá? Una campana de un nerviazo gigante. Y activa el punto. ¿Por qué endoscopía? Quiero ver la endoscopia. Quiero clasificar. La distancia de cada dentaria cercana para ver si no
acá. No solamente tengo que manejar el líquido que refluye, tampoco me haga tanto daño. Entonces la endoscopía es el método de predilección. Y esta es una de ellas. Esta es una de las presentaciones. ¿No? Quiero que se la- Las lesiones pueden ser tan simples como esas no confluentes, confluentes, o de todas las circunferencias, y por último, las complicaciones. Aquí las ponen las complicaciones: úlceras, estenosis, esophageal. Son los que digo, 4 de una enfermedad crónica. Entonces, a eso le sirve la endoscopía. Hace un tiempo atrás comenzaron a decir, no, mejor no lo quiero usar por el dealer, mejor nosotros pongámosle, no, por eso Los Ángeles, y pongamos, se llame Los Ángeles. Y dice, que es más fácil, dice, uno más lesiones menos 5 milímetros que afectan a 2 bordes. Uno más de 5 que no afectan a 2 bordes. Uno más lesiones contiene entre 2 o más bordes que impliquemos por que afectan más de 25 o menos. Al final, te dan informando de una forma u otra cuando te llega el día. Te van a decir Saúl Miller, no, o te van a decir Los Ángeles, sí. ¿De qué se trata? ¿Para qué me sirve esto? A ver, sirve para un seguimiento. Quiero decir, un paciente con un grado de tratamiento, porque le hago un control, quiero ver si está para atrás, sigue igual o peor. Y para eso me sirve. Estas explicaciones para ver la evolución del paciente. Ya hablamos de la manometría, podría decir. La gama. Y aquí viene un poco el tema. Y ahora, ¿qué hago? Y aquí tengo que pensar, ¿qué quiero lograr yo con un paciente? Uno, que no tenga síntomas, que no tenga que no sufra, que no le arda. ¿Ok? Eso es bueno. Segundo, que no complique, que no progrese a complicarse. Que si hay reflujo, se parece a mí. Muchas veces puedo disminuir o evitar el reflujo. Como objetivo terapéutico, disminuir. Porque si evito el reflujo, tengo menos síntomas. Pero a veces no puedo eliminar el reflujo, porque resiste. Entonces hago, entonces que el líquido que refluya
sea como inocuo posible, que no sea tan así. Que ese estómago se vacíe más rápido. Aquí hay menos presión en los pulmones. Y ahí empieza el pensamiento, ¿no? Dice patológico. ¿Qué puedo hacer con la gravedad? Que duerma con almohadas. Interesante, dormir con almohada. Después de terminar el dolor del corto, ¿ya? No. Una cosa es dormir con almohada, otra cosa es levantar las patas de la cama. Una de las cosas que dice mi paciente, porque no creo. Medio gordito, y demás. Reflujo. Que la punta de su nariz esté por arriba en el plano de la punta de su nariz. Si yo mido, si esto es su cama y este es usted, y su panza es así, yo hago un plano, esta punta está por arriba de su nariz, por lo tanto favorece el reflujo. Si yo le pongo 2 ladrillos aquí, su cama estará así y esta panza bajará aquí, cosa que su nariz va a estar por arriba del sombrero. ¿Okay? Pero no se acueste, puede comer. Usted se está un rato, ¿no? Después se va. Aumentando 20 centímetros las patas de su cama. Y ahí empieza el problema del divorcio. ¿Por qué? Pues no vos el problema, yo estoy revolando todo lo antes en el piso ya. Tengo que estar agarrada y llevarlo. No te pongamos tanta crema, porque te vas a regalar menos. No, pelea. Entonces, con la gravedad, más de eso no puedo hacer. Coma, racionado, bien masticado, con poco líquido y no se acueste por el comer. Ah, no, pues el plato de majao, grasa, gordo y media jarra de limonada, si es la posible. Ingredientes. Un poquito. ¿Qué voy a hacer con la válvula? ¿Qué voy a hacer con la válvula? Hay ciertas cosas, por ejemplo, ciertos alimentos y el cigarro, mortal, porque el cigarro disminuye el tono de repente del sentido. Para las mujeres, el chocolate disminuye el tono de repente del sentido. Pero bien, o sea, el tono es muy poco lo que puedo hacer con el tono desde el punto de vista higiénico y dietético. Pero, aquí va un poco la repasada, puedo utilizar medicamentos que favorecen ese fin. Pásame el logo de la Liga de Medicina Interna. El logo de tu liga. Repaso 1, parosimétricos. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Dónde actúan? ¿Cuánto duran? ¿Qué más hacen? Porque hay unos parosimétricos que además de mejorar el tono, facilitan la evacuación.
quede menos tiempo en el estómago, entonces tiene una doble función y es importante. Si es muy comilón, mejor también lo vaciamos un poco apurados. Hasta tengo reflujo y ¿saben qué? Me estoy pinchando tercer patio. No hizo nada. Tercer patio hace que se quede en el estómago, que no se vacíe. Entonces, contra el esfínter podemos hacer eso. Solamente dar proscinéticos para aumentar el tono y evitar cigarrillo, chocolate. Y contra el estómago, dejar de oler todo una bolsa negra. Tanto, comer fraccionado, comer todo el montón, estar lo más seco posible, menos líquido. Y aquí viene el tema de la calidad y el volumen, lo que decía. Volumen, un tema de cantidad, más productores de gas, ¿no? Gaseosas, carbonatadas, cerveza, componentes, alcohol, cebolla, frijol, poroto, ¿verdad? Produce mucho gas. Pero también los alimentos que producen mucho ácido, son muy ácidos. Los dulces, tomate, salsas, picantes. Esos líquidos queman. Pero para eso tenemos los medicamentos que van a ir a actuar sobre el sistema de producción clorhidropéptico gástrico. Entonces, segunda tarea, ¿cuáles son? ¿Cómo actúan? ¿Qué nuevos hay? Porque hay nuevos. Farmacología de la secreción clorhidropéptica. Clorhidropéptica, la secreción gástrica. Entonces, ahí voy a poder hacer recién entonces evitar o disminuir el reflujo, hacerlo cloruro de fluido, mejorar el aclaramiento esofágico, aumentar la protección de la glucosa. Ah, se puede proteger la glucosa también. Se puede. Entonces, ahí vamos a revisar también la farmacología de los medicamentos que protegen la mucosa. Cómo se divide, cómo se clasifica, cómo se usan y cuál sería el mejor para este problema. Es un tema de gravedad. Pero si no conocemos un poco la farmacología, ¿qué va a pasar? Se las voy a decir, se lo van a aprender de memoria y pasado mañana se van a olvidar. Entonces prefiero que la estudien un poquito para que discutamos cuál se puede utilizar, cuál sí, cuál no, cuál es mejor, cuánto cuestan, ¿no? Este es buenísimo, sí, pero con los precios de este compramos un cajón del todo otro, digamos, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Quiénes sí, quiénes no? Para poder decir, ah, ya, este es el tratamiento.
Y por eso esto está, también lo van a ver en medicina interna. Lo vamos a volver a ver el tema, porque la mayoría de los pacientes se tratan con medicamentos. Pero hay un poquito que no. Y ese por eso está también en cirugía. Hay que operar. Imagínense que por uno que esté con reflujo gastroesofágico, con una hernia, ¿qué hace por tomando medicamentos 50 años? Imposible. Los datos que nos dé la manometría que están completamente atómicos o el interés medio inferior no solucionan nada. Bueno, ya llegamos.